Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast llamado Entre Amigos. Este podcast habla acerca de temas de derecho, política y gobernanza. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que son los derechos de seguridad jurídica. Y bueno, para ello quisiera presentar primeramente a nuestros invitados que van a hablar un poquito sobre este tema y son estudiantes de la licenciatura en Derecho, Ángel Aranda, Daniela Charles y Karina Castillo y su servidor, Abraham Limón. Y bueno, vamos a tocar temas sumamente importantes, primeramente desde los antecedentes de los derechos de seguridad jurídica, su concepto, la fundamentación legal, en este caso la Constitución, tratados internacionales de los que México forma parte en relación a estos derechos y finalmente un caso en concreto en el que se vean violados estos derechos y que podamos ver hoy en la actualidad. Y primeramente me gustaría comenzar sobre el concepto de seguridad jurídica. ¿A qué se refiere? ¿Nos pudieras hablar un poquito, Karina? Sí, la seguridad. ¿Para ustedes qué es seguridad? Para mí seguridad es estar protegido, sentirme bien. Sí, bueno, más que nada la seguridad jurídica engloba muchos conceptos, pero en sí es eso, la protección. Y como su nombre lo dice, jurídica dentro de la ley. Esto es mediante mandatos formales que tiene el Estado para regir a los órganos internos, a nosotros mismos también, para garantizar nuestra propia seguridad ante la ley y también para castigarnos, pero debidamente. Como sabemos, pues sí, tenemos mucha incertidumbre en nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra seguridad de día con día. Entonces, por ello es importante mencionar esto, y esta se divide en dos dimensiones que ahorita voy a mencionar. ¿Y el origen de dónde viene el origen de esto? El origen parte de Roma. Como ya sabemos, el derecho romano, que ya habíamos visto mucho de esa historia, nace del Ius Civilis. Al finalizar la primera monarquía y el surgimiento de los primeros años de la República, empiezan a surgir derechos, pero solamente para los patricios. Para aquellos que tenían estabilidad económica, y los demás que eran plebeyos pues no tenían ningún derecho, ningún tipo, sí. Casi calidad de esclavos vivían. Pero ya conforme pasa el tiempo y estas leyes empiezan a ser como un poquito más públicas, es cuando los plebeyos se dan cuenta que ellos también merecen y empiezan a luchar y a buscar esos mismos derechos y oportunidades, porque pues, todos somos iguales. De ahí nacen también las 12 tablas de Justiniano, que aunque es muy poco lo que menciona, es un gran avance y abarcó una gran diferencia entre el antes y lo que es ahora. Sí, de hecho, en la parte de las 12 tablas, pues engloba derechos de sucesión, la parte del derecho penal, que en ese tiempo era un boom en los derechos. Sí. Y bueno, yo creo que anteriormente en la antigua Roma, de hecho, se castigaba severamente a aquellas personas que robaban, se castigaba con la muerte o incluso en algunas ocasiones yo creo que era más light, con solo ponerlos como esclavos. Entonces yo creo que en la antigua Roma ya era un gran avance en el tema de estos derechos. Algo que también quería mencionar es sobre las dos dimensiones que habías mencionado, que quiero que pues platiquemos un poquito más a fondo de eso, a ver si nos podrías dar un pequeño dato. Sí, este se divide, como ya había dicho, en dos, que son la corrección estructural y la formal. La estructural es muy básica, como su nombre lo dice, habla sobre la estructura en sí de la misma ley, en cuestión de que sea concisa, que sea precisa, que se encuentre dentro de la norma lo que se quiera castigar. Nada fuera de la ley puede ser castigado, que vaya hacia el futuro, no que vaya en retroceso, porque como sabemos, la seguridad jurídica también habla sobre que debe estar en un tema actual, y como va surgiendo temas nuevos, como ya sabemos, la ley también necesita modificarse y necesita ir hacia el futuro. Al contexto. Sí, así es. De hecho, el artículo primero constitucional habla de eso, de esa parte de los derechos, que deben de ser progresivos, es decir, no pueden retroceder, sino deben de avanzar conforme al contexto en el que vive la sociedad.
Sí, y la corrección funcional es para garantizar, como se lo dice, la función que tenemos todos, que tienen los órganos, para hacer valer y hacer garantizar esos derechos que nosotros tenemos. Sí, y bueno, pasando un poquito a otro tema, yo voy a hablar acerca de la parte de la fundamentación legal. Y esta fundamentación la encontramos en nuestra Constitución, que debe ser prácticamente a la Constitución la debemos traer a cualquier lado y prácticamente aprendernos nuestros derechos, porque en ocasiones se ven violados y a veces ni nos damos cuenta y no reclamamos esos derechos que se nos ven violados. Y primeramente, bueno, estos artículos los puedo hacer mención: el 8 constitucional, el 14 constitucional, el 16 constitucional, el 17 constitucional, el 18 constitucional, el 19, el 20, el 21 e incluso el 22. Entonces, sí tenemos una amplios derechos, amplios artículos. Y bueno, en algunos puedo hacer una mención rápidamente: el 14 de retroactividad de la ley, el 16, que es yo lo considero un pilar junto con el 20, que es la parte de que nadie puede ser molestado en su persona, la parte de los actos de molestia, el debido proceso, y también aunado a la intervención de comunicaciones privadas que no se pueden violar. El 17 constitucional, que nadie puede hacer justicia por su propia mano. El 18 habla de la parte de la reinserción social. El 19 constitucional habla de los plazos, que no debe exceder los 3 días. El 20 constitucional, ese yo creo que hay que ponerle mucha atención, que habla de los derechos del imputado, los derechos de la víctima, y se divide en 3: A, B, C. El primero es los principios generales, el B, los derechos del imputado, y el C, los derechos de la víctima. Y el 21 constitucional habla de que el Ministerio Público será el encargado de investigar los delitos. Y el 22, que ninguna persona, aquí en México, ninguna persona puede ser torturada, recibir castigos que mutilen, así es, y la pena de muerte está prohibida aquí en México. De hecho, algo que quería mencionar y que se me hizo súper importante es lo que dijo del pilar, porque literalmente es uno de los más importantes por el hecho de que es no ser molestado a nuestra persona, y esto pasa muy comúnmente pues en la vida cotidiana de cualquier persona. Y pues eso que dice Abraham es de que debes de saber todos tus derechos, porque a veces no sabes cuándo te los pueden violentar, sí. Y pues hasta hay videos en internet que pues pasa muy común, como el ejemplo de cuando un policía te para solo por tu vestimenta, o porque tienes un corte extravagante, o porque tienes tatuajes, y eso pues muchas personas no saben eso, y eso es muy importante. Sí, de hecho, yo creo que un caso que podemos ahí ver claramente en México y en Nuevo León principalmente, voy a ser específico en Nuevo León, en el metro. A veces hay ocasiones en que los trabajadores, pues a veces su forma de vestir no es la adecuada para algunas personas. Sin embargo, los policías llegan a hacer estos actos de molestia y a detener a estas personas, y no lo fundamenta la detención. Y las personas, como bien lo decían, no saben que les son violentados sus derechos, y pues simplemente pues ellos en su ignorancia, la gente lo ve como si fuera algo normal, Así porque es. no conoce realmente los derechos que tienen. Hemos llegado hasta un punto donde la sociedad ya ve normal que un policía te detenga sin fundamento. O sea, ven normal que les estén violentando sus derechos. Así es. Y el artículo 16 constitucional, me gustaría mencionarlo, dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que te deben de fundamentar o te deben de presentar un documento del juez competente que te haga, no sé, alguna detención o algún acto de molestia, no sé, de investigación,
Entonces es importante que te lo fundamenten. Si no te lo fundamentan, se ven violentados sus derechos. Y bueno, en relación a este artículo 16 constitucional, también vemos la parte de la intervención de comunicaciones privadas. Yo creo que es un tema muy importante que en ocasiones, bueno, haciendo un ejemplo ya trasladando aquí a la actualidad, anteriormente, pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se dio un caso de violaciones a comunicaciones privadas, en donde en su gobierno se intervino miles de teléfonos, las comunicaciones. Sin embargo, pues esto es un delito y no podemos dejar de lado también que puede fundamentarse, sin embargo debe de presentar una orden con el juez competente, que es un juez federal, para que se permita intervenir las comunicaciones privadas. Sí, algo que quería mencionar son unos tratados acerca de estos ejemplos que has dado, como el ejemplo de los policías, que es, más que nada yo siento como que eso ya entra en corrupción, ya que creo que se podría decir que abusan un poco de su poder, y pues hay tratados como el Tratado de la Convención Interamericana de la Corrupción, que habla de eso mismo, y más que nada se basa en cómo México podría tratar esos tipos de casos. También el convenio para la protección de las personas y sobre sus datos, como acabas de mencionar, en el sexenio de Peña Nieto. Y pues eso es muy importante porque, pues, como puedes ver, se intervino una cantidad brutal de celulares. Sí, así es. Bueno, yo creo que eso, pues, hay muchos ejemplos que pudiéramos dar para poder explicar. Así es. Sí, como la convención también de combatir el cohecho de los servidores públicos, ya que esto también no solo corrupción podría decirse que yo creo que lo que quiere decir Ángel es más o menos de que en estos casos de corrupción en ocasiones se afectan los derechos de seguridad jurídica. En un caso concreto que más adelante va a hablar Daniela y que nos va a detallar un poco más, la parte de cómo los servidores públicos, a partir de la corrupción o el abuso de poder, pueden llegar a violentar los derechos de seguridad jurídica. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo mejor de cierta forma modificar o cierta forma intervenir con el poder judicial para su propio beneficio. Igual el caso, o sea, un caso muy reciente aquí en Nuevo León fue lo del Bronco, ¿no? Que pues supuestamente utilizó recursos de presidencia ilícita para su campaña del 2018, para su campaña presidencial del 2018, y pues ahorita se encuentra encarcelado por tanto tiempo. ¿Lo tienen retenido? Sí. No, pues lo tienen como en detención, sí, en detención. Preventiva, ¿no? ¿Quieres hacer alguna pregunta en relación a este tema? Sí, ¿qué derechos fueron violentados del Bronco? Derechos de seguridad jurídica, a lo mejor que pudieras identificar. O sea, pues mira, principalmente, o sea, no tuvo acceso a su carpeta de investigación, o sea, tuvieron violaciones sus propiedades por los cateos que se le realizaron. Igual no tiene el derecho fundamental del acceso a la jurisdicción. El derecho a la salud también se le está violando porque lo encarcelaron y él estaba enfermo. Bueno, se comenzó a sentir mal dentro de las instalaciones y creo que la autoridad no presentó una ayuda rápida. Lo aplazaban mucho creyendo que a lo mejor era una excusa para salir, pero pues a fin de cuentas no. Sí, aquí pues, como bien lo dice Daniela, pues se ve violentado el derecho cuarto constitucional que habla del derecho a la salud. Y esto pues, como sabemos, no se le debe impedir a las personas privar de su libertad. Entonces eso yo creo que es un tema muy importante. Sí, porque siguen siendo personas, igual la presunción de inocencia. Así es, ese es un tema. Porque fue un político que estuvo en la gobernatura, quiso ser presidente y da mucho que decir porque más que nada era un candidato independiente. Y nos había mencionado una maestra
que si él hubiera tenido un partido político, posiblemente no estuviera encarcelado como el caso anterior fue lo de Rodrigo Medina, que también fueron las mismas acusaciones, lo encerraron 2 días creo y salió, pero porque tiene un respaldo y da ahí es otro indicio a la corrupción. A fin de cuentas volvemos al mismo círculo. Sí, de hecho, el principio de presunción de inocencia es muy importante mencionarlo porque aplica en el caso de Rodrigo Medina. En el caso de Rodrigo Medina se viola ese principio de presunción de inocencia cuando no cubren sus ojos, y eso lo toma como excusa para decir que se violentó su debido proceso. En el caso del Bronco sucedió lo mismo, se creía que pudiera salir a los 2 días después. Sin embargo, como ya lo mencionó Karina, no hay ese respaldo político porque no pertenece a un partido político. Entonces, aquí vemos la parte de la corrupción que mencionaba Ángel, la parte de las violaciones al debido proceso, seguridad jurídica y demás. Y entonces yo creo que es muy importante recalcar eso. Aparte lo que mencionaban sus abogados era, o sea, por lo de que no tenía el derecho fundamental al acceso a la jurisdicción, era porque no tenía un juez competente al que él podría solicitarle que resolviera la situación que él Sí, estaba de hecho, bueno, yo he visto un poco su caso, he estado revisándolo y hacían mención los abogados a eso, porque según las autoridades judiciales no hay alguien competente de los jueces o que quiera tomar el caso. Ajá. Entonces, esa parte, ¿qué le compete al Bronco? Sí, o sea, Aparte, no se le el amparo que ha metido no se resolvió a favor de Jaime Rodríguez Calderón. Entonces yo creo que se le siguen violando sus derechos. Aunque de igual manera tampoco hay una ley que se pueda aplicar exactamente para que se pueda llevar a cabo su debido proceso. Debería hacerse una nueva ley o algo para poder castigar a los políticos, porque obviamente no se les puede castigar como a nosotros. Sí, de hecho, algo que hacía mención nuestra maestra era que se debería de hacer un procedimiento del Congreso para así saber o tener la línea para juzgar a estos gobernadores que, pues, si bien tienen esta parte de la corrupción, la parte de los delitos que hayan hecho, que se les pueda juzgar correctamente. Sí, porque de igual forma, aunque él sea un político, haya tenido dinero, haya sido una figura hasta pública, porque pues tiene en sus redes sociales mucho apoyo y demás, aún así está ahí en la cárcel y no sabemos cuánto tiempo más durará ahí porque el amparo se sigue rechazando y rechazando. Así es. Entonces, si él es una persona influyente de cierta manera y está pasando por esto, ¿qué nos espera a nosotros con la poca seguridad jurídica que gozamos? Así es. igual otra cosa que mencionaban sus abogados, por lo que yo estaba leyendo, es que pues estaba privado de su libertad como manera preventiva, que fue o sea, ¿cómo se llama? La prisión preventiva. Ajá, la prisión preventiva fue decretada por un juez que, o sea, se había declarado incompetente, por lo tanto pues se le estaba violentando el derecho, como lo mencionabas en el artículo 16, que decía que no, o sea, que no podía ser molestado. Sí, sí. Y igual es lo mismo que, o sea, que hicieron los cateos a sus propiedades. Sí, no había ese fundamento del juez competente para realizar los cateos. Porque como dicen, o sea, lo declararon incompetente. Así después. Entonces yo creo que hay muchos temas, hay muchos puntos importantes y ejemplos que los podemos trasladar a hoy en día en las violaciones a los derechos de seguridad jurídica. Y bueno, yo creo que agradecerles por estar aquí el día de hoy y por este podcast llamado Entre Amigos. Espero que les haya gustado y comenten en la caja de la descripción algún comentario que les pueda venir o surgir en relación a los casos que hemos mencionado. Gracias.